En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Colegas, les pido su atención. Diputado Lonton, diputado Sánchez, ¿nos permiten continuar a iniciar la comisión? ¿Sí? Sí. No. Colegas, el señor abogado secretario va a darle cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Mociones para modificar el Código Penal en materia de quebrantamiento de condena y forma de computar el plazo de prescripción de la pena. La que modifica el Código Penal para tipificar los delitos de hurto y robo de cobre. También la que modifica el Código Penal para tipificar los delitos de terrorismo rural y enaltecimiento de este y reconoce las calidades de víctima y desplazado forzado por violencia rural. Se han recibido reemplazos para la sesión de hoy. El diputado señor Luis Alberto Cuello reemplazará a la diputada señorita Carol Cariola. Se ha confirmado la asistencia en calidad de invitados oyentes al señor Bruno Giancarelli, el señor Juan Carlos Lara, el señor Bruno Giancarelli, jefe de Unidad de Protección y Flujo de Datos de la Unión Europea, el señor Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales, la señora Macarena Ragatica, abogada, Estudio Alessandri, la señora Romina Garrido, Universidad Adolfo Ibáñez, la señora Paulina Silva, Alianza Chilena de Ciberseguridad, señora Jessica Matus, ONG Datos Protegidos, señora Andrea Ruiz, profesora de Derecho Administrativo, Universidad Alberto Hurtado, señor Alejandro González, jefe subrogante, Unidad Normativa, Consejo para la Transparencia, acompañado de Carlos Benuzzi, señor Carlos Reuser, profesor de Derecho de Información y Derechos, Universidad Alberto Hurtado, señor Pablo Trigo, investigador, CEDI, Universidad de Chile, señor Alberto Jara, Asociación Gremial de Empresas FinTech, señor Marcelo Drago, académico y expresidente del Consejo para la Transparencia, el señor Gonzalo Vergara, en representación del CERNAC, por el Ministerio Público, la señora Marta Herrera, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, la señora Carolina Cruzat, abogada asesora. También por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, los señores José Manuel Mena, presidente, el señor Luis Opaso, gerente general, señores Juan Esteban Laval, fiscal, señor Matías Bernier, gerente de estudio de Asociación de Bancos, por la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología AG, la señora Bárbara Reyes, abogada, y el señor Claudio Magliona, miembro del Grupo Legal de ACTE. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los colegas sobre la cuenta. Terminada la cuenta. Ofrezco la palabra a los colegas sobre puntos varios que puedan considerarse en esta comisión. Ofrezco la palabra a puntos varios. Pido que haga un llamado al orden a los diputados, por favor. Terminada la cuestión de varios. Está muy relajado. Colegas, vamos a comenzar a continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En segundo trámite constitucional, boletines refundidos números 11.144-7, 11.092-07, que tiene urgencia suma del Ejecutivo. Se ha invitado al señor ministro secretario general de la Presidencia y también que nos está acompañando en esta sesión, y también la acompaña la asesora en esta materia, doña Lizzy Siman. Se hace presente que la comisión acordó invitar a esta etapa de la tramitación a todos los expositores que tuvieron la oportunidad de dar sus intervenciones durante la tramitación en general, y que son los oyentes que ha señalado nuestro señor secretario. Se agradece la presencia de todos ustedes y vamos a continuar con la votación en particular. Señor secretario. Señor presidente, nos corresponde que la comisión discute y vote el literal H, que se encuentra
del artículo tercero, me parece. El artículo tercero que se encuentra en la página 21 del comparado, que se refiere al principio de confidencialidad. Principio de confidencialidad. Ah, claro. El responsable de datos personales, y no tiene indicaciones, pero esto está en el título, antes del título 1. Página 21 del comparado, Sí. artículo tercero, letra H, principio de la confidencialidad. Entiendo que ha existido una mesa de trabajo que ha funcionado regularmente. En las semanas previas a esta sesión también lo hizo bajo el alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y quisiera que nos pudieran contar, el señor ministro, si le parece, cómo ha funcionado. Entiendo que hay acuerdos bastante relevantes que podrían agilizar la tramitación de este proyecto de ley. Así es, presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio a los honorables diputados que nos acompañan hoy y también a quienes nos acompañan de manera telemática. Bueno, nos habíamos quedado en la letra H, que no tiene indicaciones, y luego habría que revisar la indicación que está propuesta como letra I, pero la mesa de trabajo ha llegado a varias conclusiones bien importantes. En primer lugar, hay una tabla resumen que quizás le podemos sacar fotocopia, pero se las puedo enumerar, que hay acuerdo para aprobar el artículo 4 con un acuerdo en la indicación del Ejecutivo al inciso primero, en el artículo 5 de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, en el artículo 7 de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo, en el artículo 8 ter de acuerdo con la indicación del diputado Sánchez, en el artículo 9 de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo y del diputado Sánchez, en el artículo 10 de acuerdo con las indicaciones del diputado Sánchez, del Ejecutivo y también del diputado Soto. Son 3 indicaciones distintas. En el artículo 11 de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, en el artículo 12 también de acuerdo con las indicaciones del diputado Sánchez, en el artículo 13 de acuerdo con la indicación del diputado Soto y la indicación del Ejecutivo, y también en el artículo 14 de acuerdo con la indicación del diputado Sánchez y la indicación del Ejecutivo, ¿ya? Por lo tanto, todos estos que mencioné, según lo que al menos en este espacio de trabajo se encontraron posturas que fueron bastante coincidentes, se sugiere poder votarlos, quizás leyéndolos, pero votarlos en la menor cantidad de votaciones distintas posible, porque generaron un consenso bastante transversal. Ahora, respecto a los demás artículos que tienen que ir tramitándose, existen también solicitudes que se hicieron de que el Ejecutivo pudiera traer una propuesta de indicación distinta, y eso también lo hemos traído. Por lo tanto, yo iría por partes. Creo que lo más sencillo, si es que usted me permite hacer una sugerencia, presidente, podría ser terminar de votar el artículo tercero, que queda la letra H, que no tiene indicaciones, y luego revisar la pertinencia de la letra I, que ustedes podrán acá resolverlo, que es una propuesta en este caso de los diputados Soto y Calisto, y posteriormente poder hacer votaciones las veces que ustedes estimen necesario, pero de estos acuerdos que generaron una situación de transversalidad bastante inusual y que yo celebro, para que después podamos nosotros presentar las indicaciones en las que nos comprometimos en esta mesa de trabajo y así poder ir avanzando todo lo que podamos en la sesión de hoy día. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a seguir los lineamientos que se han dado de esta mesa, donde han participado gran parte de los asesores, sino la totalidad. Yo creo que facilita bastante la discusión y debate. En consecuencia, tendríamos que pronunciarnos, someter a votación la letra H del artículo tercero, que no tiene indicaciones del Ejecutivo ni de ningún parlamentario. ¿Pudiera leerla, señor secretario? Y después, si es que nadie tiene alguna observación o pregunta, lo sometemos a votación. Perfecto. H, principio de confidencialidad. El responsable de datos personales y quienes tengan acceso a ellos deberán guardar secreto o confidencialidad acerca de los mismos. El responsable establecerá controles y medidas adecuadas para preservar el secreto o confidencialidad. Este deber subsiste aún después de concluida la relación con el titular. Eso sería. Muy bien, ¿habría alguna observación? El diputado Luis Cuello tiene la palabra. Sí, tengo una pregunta. Está claro el deber y la redacción, pero ¿cuál es la sanción o la infracción del deber? Vienen después. ¿Bien después? Estos son los principios. Permítame, señor ministro, estos son los principios que tienen una cualidad especial dentro de esta ley de protección de datos personales. Tienen un sistema de sanciones
adecuados a los que son deberes y obligaciones específicos y también principios, pero están al final. Hoy día tenemos que pronunciarnos solo sobre la letra H, que establece el principio de confidencialidad. ¿Habría acuerdo para votarlo por unanimidad? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna una mirada distinta? Lo aprobamos por unanimidad entonces. Señor secretario, ¿qué tenemos que revisar? Sí, estamos registrando la votación, presidente. Allá. Diputada Catalina Pérez, Sí, no era solo para que se considerara la votación también telemática. su voto. Sí, el señor secretario está tomando debida nota de todos los asistentes, y incluyendo la diputada Catalina Pérez. Al momento de la votación, pero si alguien quiere agregar su votación después, no va a haber ningún inconveniente porque no cambia el resultado total. Señor presidente, Micrófono. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700. Unanimidad. Muchas gracias por la unanimidad. Vamos a continuar ahora con la votación. Entiendo que está la letra Y, I, pero la letra I, indicación suya. indicación mía, pero fue agregada en la letra, en un artículo que ya aprobamos. Si nos pudiera explicar el señor ministro, que me está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, al menos desde el análisis que se hizo desde la mesa de trabajo, se considera que este nuevo literal estaría subsumido en la redacción aprobada por el inciso segundo del artículo 3º, letra A. ¿Ya? O sea, en este mismo artículo, pero en su primera letra, donde puedo pasar a leer, es el principio de licitud y lealtad. Los datos personales solo pueden tratarse de manera lícita y leal. El responsable deberá ser capaz de acreditar la licitud del tratamiento de datos personales que realiza. Por lo tanto, creemos que el mismo principio está subsumido en ese segundo inciso. Está subsumido, lo vimos en la sesión pasada, efectivamente. Inciso segundo, artículo 3º, letra A. Inciso segundo, artículo 3º, letra A. Lo que pasa es que no hicimos el ajuste en el momento. Hay que hacerlo ahora y deberíamos retirar la indicación. Entiendo que la indicación es mía, así que yo la retiro. Retira. Señor secretario. Perfecto. Bueno que está de acuerdo con usted mismo, presidente. Sí, Diputado Calisto. sí. Me dice que está... A veces tengo dudas, pero estoy de acuerdo conmigo mismo. Y lo retiro. Y el queda- diputado Calisto también la el diputado Calisto recién estaba acá. Dejémoslo con puntos suspensivos Ya. para que lo ratifique cuando él llegue. ¿Sí? No creo que haya inconveniente en eso. Lo que puede hacer, presidente, perdona que me meta en su vida, es declararme inadmisible por cuanto está subsumido en la anterior. No se preocupe. Sí. Porque Calisto no va a volver, presidente. Bueno, bueno. O sea, declarar incompatible con lo ya aprobado. Esa es una buena idea. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Es una gran colaboradora de esta presidencia. De esta presidencia. Es que, presidente, Ya. Y yo, el ánimo que reina, presidente, en que nadie le ha pedido al ministro, le ha hecho una despedida al ministro y todo, yo encuentro que... tiene la palabra diputada Pamela Giles. En el ánimo reinante, en el excelente ánimo de esta comisión, en que ni el diputado Sánchez, por su intermedio, ni ninguna otra persona ha despedido al ministro, que no lo vamos a ver después del día domingo. Yo creo, bueno, pero nadie lo ha hecho hasta ahora. Y me parece que en el ánimo que reina sería estupendo dejar esto resuelto y el mejor mecanismo me parece que es el que sugiere. Muchas gracias por su propuesta, diputada Pamela Giles. La verdad que siento que está colaborando mucho con esta presidencia. Está sospechoso. No, lo agradezco siempre, lo agradezco siempre. En consecuencia, dado que el contenido de esta indicación que suscribimos el diputado Calisto y yo ya aparece aprobado en otra norma que fue aprobada previamente, tiene un contenido que es incompatible con lo ya resuelto y por lo tanto la declaramos de esa manera. Incompatible con la aprobada. Incompatible con lo ya aprobado. Esa es la regla del artículo 3º, letra G, parece que, ¿no? Claro. Inciso Letra I, segundo, letra I. artículo 3º, letra A. Ahí está ya aprobado. Ya, muy bien. Continuemos, Sí. señor secretario. Pasamos a el título primero, numeral 6, que reemplaza el título primero por el siguiente. Acá existe un acuerdo de la comisión
en el sentido de aprobar todas las normas del título primero, que va de las páginas 22 a la 40, que no tengan indicaciones. Bueno, ratificamos ese acuerdo. Se entienden aprobadas todas las disposiciones que no tienen indicaciones de ningún parlamentario. Que así sea. Entre Sí, la página pero 21 a la había- 40. Sí, aprobada entonces todas las normas del título primero. Título primero exactamente, sin indicaciones, y por lo tanto habría que detenerse solamente en aquellas que tengan alguna indicación. Muy Y acá bien. nos encontramos una que incide en el inciso primero. Identifíquela, señor secretario, con En claridad. la página 22 vendría a ser aquella que recae sobre el artículo cuarto, porque el título es de los derechos del titular de datos personales. El artículo cuarto comienza con este inciso primero que dice: derechos del titular de datos. Toda persona actuando por sí o a través de su representante legal o mandatario, según corresponda, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus datos personales de conformidad a la presente ley. Acá hay dos indicaciones, una del Ejecutivo, para sustituir el término cancelación por la palabra supresión, y también del diputado señor Luis Sánchez, que incorpora al final del inciso primero, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: también tiene derecho al bloqueo de sus datos personales en los términos del artículo octavo ter. Es esa parte del proyecto que está indicada, y también el inciso final del mismo artículo cuarto tiene indicación del diputado señor Andrés Longton. El inciso final dice: con todos los herederos no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. El diputado señor Andrés Longton agrega después del punto aparte que pasa a ser seguido lo siguiente: dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Esas son las indicaciones que recaen sobre el artículo cuarto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entiendo que en la mesa que está patrocinando el Ejecutivo habría un acuerdo sobre una indicación que integraría a las demás. Le ofrezco la palabra al ministro para que él pueda detallarla. Muchas gracias, presidente. Sí. Como mencionaba anteriormente, hay 3 acuerdos respecto al artículo 4, al menos en la mesa. El primer acuerdo es que la indicación del Ejecutivo hay acuerdo con que sea aprobada. Luego, respecto a la indicación del diputado Sánchez, se acordó que el Ejecutivo hiciera una propuesta, y esa propuesta sería la siguiente. Artículo 4, derecho del titular de datos: toda persona actuando por sí o a través de su representante legal o mandatario, según corresponda, tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, que sería la indicación anterior, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales de conformidad a la presente ley. Con eso, hacernos cargo de la parte del bloqueo que sugería el diputado Sánchez. Por lo tanto, creemos que esa es la forma de resolver ese punto. Y respecto a la indicación del diputado Andrés Longton, que quería sumar un inciso o una oración siguiente: dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos de acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Se estima desde la comisión que sería innecesaria porque todos los datos necesarios para estos fines estarían disponibles para los herederos en aplicación de las reglas generales, ya sea porque se refieren a bienes inmuebles, se encuentran en el registro conservador de bienes raíces, como porque el caso de los bienes muebles, la posesión de los bienes se produce por la muerte del causante. Así que... Muchas gracias, señor ministro. En consecuencia, entiendo que el diputado Sánchez no tiene problema que le integren su indicación de esa manera. Ya, muy bien. Podríamos votar el artículo y solamente quedaría
pendientes de saber si el diputado Longton retira su indicación, que es aditiva, contempla un inciso final. Y le hago la consulta respecto a su indicación, diputado Longton. Gracias, presidente. Yo entiendo lo que señala el ministro, pero tengo la duda por la interpretación del texto, porque antes de mi indicación dice: con todos los herederos no podrán acceder a los datos del causante ni solicitar su rectificación o supresión cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. O sea, si lo prohíbe expresamente, uno tiende a agrupar todos los datos del causante. Y claramente que la salvedad que yo hago tiene que ver naturalmente con los datos de carácter patrimonial, que eso necesariamente tienen que ser heredados. Ahora, yo entiendo la salvedad que hace el ministro Jackson de que los bienes muebles, mediante, obviamente, previamente una posición efectiva, deberían acceder a él. Pero mi único cuestionamiento es que en virtud de esta ley podría haber una contradicción con el cuerpo legal que el Código Civil, que está esa norma, ¿no? De los derechos hereditarios. Esa es mi única duda. A ver, entendiendo que estamos todos de acuerdo en el fondo, es que no estando esta norma podría darse un dilema de interpretación respecto a los derechos los datos personales de carácter patrimonial del causante al momento de poder heredarlos. Entonces, si eso estuviera meridianamente claro en la historia de la ley y el contenido de otra norma que no fuera a chocar con esta, yo no tengo ningún problema en retirarla, pero mi duda es que no quede claro al momento de aplicar esta ley que efectivamente los derechos patrimoniales, cuando hay datos personales, no van a tener problemas hereditarios. Es eso, presidente. Bueno, va a tener que tomar una decisión entonces, porque Sí, yo creo que en la exposición del señor ministro queda bastante claro que los derechos transmisibles de un causante a su heredero, dentro se contemplan los derechos materiales, también los simples derechos, y estos serían derechos inmateriales que son transmisibles y se pueden ejercer con las reglas generales de la regla de sucesión por causa de muerte. Quizás colocarlo de manera expresa podría incluso poner en cuestión algunos otros aspectos que puedan producir dudas, incluso de interpretación. Pero bien, ofrezco la palabra sobre el punto. Me la ha pedido la diputada Pamela Giles y después doña Marta Herrera en representación del Ministerio Público. En ese orden, le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarlo. Gracias, señor presidente. Quisiera felicitarlo por la extraordinaria gestión que usted en pocos minutos ha hecho y el orden que ha mantenido y cómo hemos podido avanzar de una manera impresionante en esta comisión, como no se veía hace mucho tiempo. Lo segundo que quiero decir es que me parece que la subsecretaria está facultada para hablar cuando así lo requiera, y por lo tanto me gustaría que eso la asesora del ministro. ¿Sabe algo? No, además tiene una subsecretaria encantadora, además la señora Lobos, perdón por la confusión, pero que la asesora pudiera, está invitada a esta sesión, entiendo yo, que para poder intervenir cuando sí sea necesario. En relación al asunto que nos preocupa más, que es el de la indicación del diputado Longton, yo quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle al Ejecutivo si es tan relevante que no esté presente la indicación del diputado Longton, que a mí me parece que efectivamente resuelve un problema que probablemente no daña el conjunto de la norma. Quisiera saber eso, si es que existe alguna prevención por la cual sería bueno eliminarla o que él la bajara. Muy bien, antes de ofrecer la palabra al Ejecutivo, se la vamos a ofrecer a doña Marta Herrera en representación del Ministerio Público y después al Ejecutivo. Y en primer lugar, buenas tardes a todas y todos por su intermedio. Yo quisiera referirme a un tema que no se refiere a la indicación del diputado Longton, entonces si usted lo estima, puedo decirlo después. Señora Marta, tenemos una dificultad con el audio, su voz no se escucha con el volumen para que todos la puedan escuchar. Si me permite unos segundos. En todo caso, presidente, por su intermedio, el inciso al que hace referencia el diputado Longton, que podría generar la confusión, que es cuando dice con todos los herederos no podrán acceder a los datos del causante,
sigue la frase donde dice ni solicitar su rectificación o supresión cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente, ¿ya? O así lo establezca la ley. Por lo tanto, se ponen hipótesis que tienen que ser o legisladas o expresamente dichas por el titular. Por lo tanto, en ningún caso, y por lo tanto por el espíritu y los principios de esta ley, ni siquiera herederos o herederas legales podrían acceder porque esa persona así lo dispuso en este caso. Colegas, vamos a ordenar el debate. Colegas, Segundo llamado al orden viene San colegas, si me permiten, vamos a escuchar, señor ministro. Respeto al presidente de la comisión, por favor. Colegas, le vamos a ofrecer la palabra a la señora Marta Herrera. Tenemos un sistema rudimentario para que pueda escucharse. Señora Marta, ¿puede hablar? Por favor, hable, señora Marta. Señor presidente, ¿sí? ¿Se escucha mejor o no? No mucho, Aquí están pero arreglando, están arreglándolo en la mesa. Ahora, Y le decía, señor presidente, que yo no quería referirme a la indicación del honorable diputado Longton, por si le parece seguir quizás con el resto de las intervenciones y después si me pudiera dar brevemente la palabra para referirme en general a este tema de los derechos ARCO y cómo inciden respecto de la labor de persecución penal. Y quizás ahí, por mientras, podemos superar los problemas de audio. Si es que se me escuchó algo, si no se me escuchó. Sí, algo se escuchó. Bueno, vamos a continuar con el debate. El Ejecutivo tenía algo que mencionar en relación a la indicación del diputado Longton. perdón, presidente, piden acá que la señora Marta hable, por favor, para ver cómo suena ahora la cosa. Sí. Ahí sí, ya. Ahora se escucha su voz de manera cristalina, así que tiene la palabra doña Marta Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Entonces los saludo por tercera vez y por su intermedio a todos y todas las presentes. Le decía que yo no tengo una referencia a la indicación del diputado Longton, por si usted estimaba que pudiera intervenir con posterioridad o lo hago inmediatamente como usted me diga. Señor presidente, o me quedé sin audio. ¿Sobre el artículo o sobre otros artículos? No, sobre el artículo en particular, sobre los derechos ARCO, que evidentemente es un tema central dentro de este proyecto de ley. No es una observación respecto del artículo específicamente, pero creo que es una oportunidad bastante propicia para poder demostrar cómo esto incide en una cuestión que nosotros hemos estado observando desde la Fiscalía, que es precisamente el impacto que esto pudiera tener en materia de persecución penal. Entonces, esta materia es bien importante, porque si nosotros, por ejemplo, miramos el derecho de acceso, nosotros vamos a ver que entre las excepciones no se contemplan en ningún caso una excepción relacionada con el sistema de justicia criminal. Y digo el sistema de justicia criminal porque en general las observaciones que nosotros hicimos y sí podemos seguir haciendo, digamos, en el seno de esta comisión, se refieren al sistema de justicia criminal y no particularmente a la Fiscalía. Esto lo digo porque hay un punto importante y es que el Poder Judicial y la Fiscalía, por ejemplo, tienen un régimen que está contemplado en el proyecto de ley, pero que es distinto al régimen de otras instituciones, como nuestros auxiliares en la investigación, las policías, el servicio de aduanas, todos los cuales están sujetos, por supuesto, a la supervisión de la Agencia de Protección de Datos. Esto lo digo por una cuestión que nos arroja la experiencia, ¿ya? Tenemos la misma situación con el Consejo para la Transparencia y, en definitiva, cuando las normas no son suficientemente claras y no son suficientemente categóricas, se generan algunos problemas. Concretamente, por ejemplo... Señora Marta, sí, estábamos revisando el articulado de la ley y en el artículo 24 se contempla expresamente los regímenes especiales donde hay referencias precisamente a aquellos datos que tengan que ver con la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. Yo creo que su observación sería muy pertinente cuando revisemos el artículo 24. Bueno,
Lo ¿Ya? hago entonces más adelante. Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Bien, continuamos con el artículo 4. Entiendo que la revisión de la indicación, el Ejecutivo quedó de dar su opinión a través del ministro o de su asesora, doña Litsi. ¿Sí? Tiene la palabra doña Litsi. Muchas gracias, presidente. En la mesa técnica sobre las indicaciones a este proyecto, llegamos a la conclusión de que la indicación del diputado Longton básicamente se encuentra subsumida en las reglas generales de tanto de esta ley como aquellas que se refieren a la regulación de la sucesión de un causante, ¿no? Y si bien no es que, digamos, contradiga ese régimen general, esta indicación no sería necesaria porque efectivamente los herederos siempre tendrían derecho a acceder a los datos de carácter patrimonial en lo que se refiere a los bienes inmuebles por el sistema registral que se aplica a todos los bienes inmuebles, como porque en el caso de los derechos muebles, la sucesión, la posesión de los bienes se produciría por la muerte del causante, a diferencia de lo que pasa con el régimen de los bienes inmuebles, pero que se encuentra en ese caso salvaguardado por el régimen registral, que es público, por cierto. Gracias. Muy bien. Le cedo la palabra al diputado Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Me genera dudas lo que se plantea, porque efectivamente los derechos inmuebles se plantea que están sujetos a un sistema registral, es decir, uno podría acceder a un conservador de bienes raíces donde estuvieran inscritos. Primero, no están en línea todos. No tenemos un folio real que permita eventualmente poder acceder a cualquiera. A diferencia, por ejemplo, lo que sucede con los seguros o con los testamentos, que hay un registro específico que incluso llega al registro civil que uno puede acceder. Entonces, no me queda medianamente claro primero que todos los derechos inmateriales inmuebles tengan estén en un sistema registral de fácil acceso, más que ir conservador de bienes raíces por conservador de bienes raíces. Es casi imposible. A diferencia de que vuelve a existir como sucede con los seguros y con los testamentos, donde sí hay un índice que permite individualizar a eso. Y en segundo lugar, lo que me parece complejo, tiene que haber un elemento que me gustaría me aclararan, que los herederos, el inciso final, los herederos no podrán acceder a los datos del causante ni solicitar su rectificación o supresión cuando la persona lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Por eso esta contracepción que plantea la indicación al diputado Longton, salvo que sean derechos patrimoniales. Por ejemplo, atendiendo la dinámica económica, que la única manera de conocer, por ejemplo, que el causante era poseedor o titular de bitcoins o algún tipo de criptomoneda, sea justamente a través de datos personales. Entonces, dos cosas. Primero, derechos inmateriales inmuebles, no todos están sujetos a un sistema registral, incluso si fuera propietario de derechos, no de la totalidad del inmueble, y como no hay un folio real o único, tú no podrías acceder, a diferencia, por decir, que pasa con la herencia y con los seguros. Y por eso me parece importante, como el tema no está determinado, justamente que los derechos patrimoniales sí se puedan acceder. Porque si no podríamos, y aquí, disculpen que tal vez exacerbe el ejemplo, podríamos estar legislando una causal de desheredamiento, pues efectivamente no acceda a mis datos y ni siquiera los legitimarios o los causantes podrían acceder a esos datos que son muy importantes para determinar ese patrimonio. Sin perjuicio de la contracepción, a mí no me queda claro que los derechos, y termino, los derechos inmateriales tengan un registro que permita acceder a ellos y conocerlos, y menos los derechos inmateriales muebles tampoco. Sí. Muy bien, yo entiendo que habría acuerdo en votar la indicación del Ejecutivo que recogió la indicación del diputado Sánchez sobre el artículo 4 y habría alguna contradicción en relación al inciso final que propone agregar el diputado Longton. ¿Qué les parece que pongamos en votación el artículo 4 en este momento sin la indicación de Longton para después resolverla por separada? Con las dos indicaciones. Va a leerla, señor secretario, para que podamos avanzar y después someteríamos a votación. Nos han pedido la palabra dos invitados. Escuchado ello, someteríamos a votación la indicación del diputado Longton. Señor secretario, sobre el artículo 4. Sí, gracias, señor presidente. Procedería a votar el título 1 de los derechos del titular de datos personales, que es el título propiamente tal,
más el artículo 4 menos la indicación, menos el inciso final que tiene indicación del diputado señor Andrés Longton. En cuanto al inciso primero, queda de la siguiente manera. El texto actual dice: derechos del titular de datos. Toda persona actuando por sí o a través de su representante legal o mandatario, según corresponda, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus datos personales de conformidad a la ley. De acuerdo con la indicación del Ejecutivo, que reemplaza la expresión cancelación por supresión y a la indicación suscrita por los diputados señores Leonardo Soto, Pamela Giles y el propio diputado Luis Sánchez, también, que hace el cambio en el sentido de reemplazar la expresión y portabilidad por la expresión portabilidad y bloqueo. De acuerdo con estos cambios, el inciso primero queda de la siguiente manera. Artículo 4, derecho del titular de datos. Toda persona actuando por sí o a través de su representante legal o mandatario, según corresponda, tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales de conformidad a la presente ley. Así queda. El resto de los incisos, salvo el inciso final que no se somete a votación, están exactamente iguales a como figuran en el comparado. Entiendo que habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad. ¿Sí? Diputada Catalina Pérez, si es que está. Y diputada Flores online. Diputada Flores, diputada Benavente, ¿se suman a la unanimidad? Sí. La diputada Flores dice que sí con su pulgar arriba. Sí, presidente. Muy bien. Ya. Y Catalina Pérez parece que no está. No está. Flores. Muchas gracias por la votación a la indicación suscrita por la diputada Pamela Giles, por el que habla, y el diputado Sánchez, que también queda abierta a todos los parlamentarios que quieran sumarse. El artículo 4. Gracias, Diputado señor Cuello presidente. también firma la. Sí, también está, firma la. Está... Fírmenla todos. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800, señor presidente. 800. Muchas gracias. Ya, sobre el inciso final, con la indicación del diputado Longton, entiendo que me ha pedido la palabra alguno de nuestros invitados oyentes. Señor secretario, ¿quiénes estarían pidiendo la palabra? Sí, teníamos primero al señor Carlos Roycer y después a la señora Daniel Saror. Don Carlos Royster y la señora Daniel Saror. En ese orden, les pediría que intervinieran lo más breve posible para poder recoger su propuesta y avanzar. Don Carlos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy breve. Por favor, no se confundan. Las personas cuando mueren dejan de ser personas. Y cuando dejan de ser personas ya no se les aplica la ley de protección de datos personales, sino que volvemos a la regla general de la legislación común aplicable a la sucesión por causa de muerte. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Él es profesor de Derecho a la Información y Derechos Digitales de la Universidad Alberto Hurtado. Y a continuación le ofrecemos la palabra a la señora Daniel Saror, que le pedimos que identifique a quien representa. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Soy investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Me sumo al punto que expresó hace unos minutos mi colega Carlos Roycer, y simplemente agregar que el único evento donde el derecho civil reconoce que la voluntad del causante pudiera tener efecto más allá de sus días corresponde justamente a un acto testamentario donde eventualmente él pudiera habilitar a personas distintas de sus herederos legitimarios para ser favorecidos de alguna manera con el goce de algunos derechos. Pero como él ya bien dijo, y no me quiero demorar sobre eso, estas leyes están en el fondo para favorecer a las personas que están vivas, y eventualmente establecer una regla diferente viene a alterar los órdenes sucesorios que al final del día son cuestiones ya que exceden a la reglamentación que busca la Ley de Protección de Datos Personales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesora. Yo creo que estaríamos en condiciones de votar entonces, ¿sí? En votación, señor secretario, tómela por favor. Gracias, señor presidente. Don Gustavo, al final don Gustavo, don Miguel Ángel no está. Señora Camila Flores, para la indicación del señor Longton.
Al final, don Patricio, Al final, por favor, muchas perfecto. gracias. Señora Pamela Giles, indicación señor Lonton, Bueno, por cierto que a favor. a favor. Señor Raúl Leiva, a favor. Señor Lonton, a favor. Señora Catalina Pérez no está en este momento, ya, perfecto. Entonces, señor Luis Sánchez, En contra, porque prefiero que se apliquen las normas generales del derecho sucesorio. Creo que está claro eso. el señor Leonardo, perdón, al final, el señor Gonzalo, no está don Gonzalo. Señor Luis Alberto Cuello, abstención don Luis Alberto. Tenemos pendientes a don Gustavo Benavente, abstención don Gustavo. Luego, señora Camila Flores. Abstención. Abstención, señora Camila Flores. Sí. Indicación, diputado Gonzalo Winter. Le explico un poco, ¿no? Está en votación. Diputado Winter tiene que votar. Abstención, diputado señor Winter. Abstención. Y nos va quedando señor presidente, ¿no? Yo voto a favor de la indicación del diputado Lont. Señor diputado señor Soto, a favor. Ya, yo tengo 4. No, luego la amarilla. Señor presidente, por la afirmativa tenemos 4 votos, en contra 1 voto y por la abstención. ¿Cuántos tienes tú? Son diputado Benavente, diputada Flores, aquí está, perfecto, y diputado Cuello. 4. 4-1-4, no hubo mayoría, señor presidente, para aprobar el... Muy bien, se rechaza la indicación del diputado Lonto. Continuamos. Hay que votar el texto en su versión original, señor presidente. El artículo 4. Esto fue aprobado por la indicación, la leyó completa. La leyó completa incorporando las indicaciones del diputado Sánchez y del Ejecutivo. El inciso final. Lo que pasa es que estamos votando el inciso final con la indicación del diputado señor Andrés Lonton, que ya se rechazó. Tenemos que votar el inciso final en su versión original, porque como tiene indicación, tiene que ser votada. Muy bien, ¿habría unanimidad para votar el texto que viene del Senado? Muy bien, gracias. Ahora sí, nos vamos al artículo 5. Sí, estamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué indicación del 6, del Ejecutivo? 7, 8, 9. 900. Ya. Artículo 5. Señor presidente, el artículo 5. Perfecto. El artículo 5 trata sobre el derecho de acceso. Entiendo que el Ejecutivo ha logrado encontrar un consenso con los asesores de los integrantes de esta mesa. ¿Quién estará en condiciones de proponerla y explicarlo, señor ministro? Sí, presidente, acá hay en la mesa, en el trabajo de la mesa, efectivamente hubo un acuerdo, se explicaron los términos de la indicación del Ejecutivo y hubo acuerdo para que pudiera ser aprobado. Por lo tanto, si quiere puede proceder a leer la indicación del Ejecutivo, del secretario, que está en la página 1, no es 1, justo habíamos terminado este comparado, tiene que pasar al otro comparado, en la página 23. O sea, 24, perdón. El acuerdo es respecto de la letra A. Esta indicación. Respecto de eso es una propuesta. Ya. Respecto a la letra A, hay que es la que finalmente agrega una letra F, que dice la información significativa sobre la lógica aplicada en el caso de que el responsable realice tratamiento de datos en conformidad con el artículo 8 bis de esta ley. Sobre eso hay acuerdo, ¿ya? Sobre la letra B existe un compromiso y un acuerdo, una indicación nueva, y esa indicación nueva la podemos leer a continuación, que está
Aquí está eso, ¿no? Claro, o sea, aquí. Pero no está el texto. Aquí está, perdón. Sobre la otra vez, sustitúyese un inciso segundo por el siguiente. El responsable siempre estará obligado a entregar información y a dar acceso a los datos solicitados, excepto cuando una ley disponga expresamente lo contrario. Esos serían los dos acuerdos respecto al artículo 5 y por lo tanto eso se hace cargo de las letras F, G, H e I que habían indicado en su momento y que se subsumen o se sintetizan en estas dos propuestas. Señor secretario, le voy a pedir entonces que lea el artículo como queda, con la indicación del Ejecutivo concordada con los integrantes de esta mesa. El artículo, señor presidente, en su versión original, ¿cierto? Comienza: derecho a acceso. El titular de los datos tiene derecho a solicitar y obtener del responsable confirmación acerca de si los datos personales que le conciernen están siendo tratados por él y en tal caso acceder a dichos datos y a la siguiente información. Y aquí viene una enumeración con distintos literales. A, los datos tratados y su origen. B, la finalidad o finalidades del tratamiento. C, las categorías o clases o tipos de destinatarios o bien la identidad de cada destinatario en caso de solicitarlo así el titular a los que se les hayan comunicado o cedido los datos o se prevé hacerlo. D, el periodo de tiempo durante el cual los datos serán tratados. Luego, E, los intereses legítimos del responsable cuando el tratamiento se base en lo dispuesto en el artículo 13, letra E. Aquí, de acuerdo a lo señalado por el señor ministro, tenemos entonces una propuesta del Ejecutivo en el sentido de agregar, a continuación del literal que acabo de leer, el siguiente literal F, sobre el cual hay acuerdo, que dice: F, información significativa sobre la lógica aplicada en el caso de que el responsable realice tratamientos de datos de conformidad al artículo 8 bis de esta ley. Luego, había una propuesta también del Ejecutivo, originalmente que ha cambiado según lo indicó el ministro, que se refiere al inciso segundo del artículo 5. El inciso segundo, en su versión original, dice: sin perjuicio de cumplir con el deber de confirmación establecido en el inciso anterior, el responsable no estará obligado a entregar la información ni dar acceso a los datos solicitados por el titular en los siguientes casos. Aquí hay una propuesta de acuerdo a la mesa, para sustituir el inciso segundo no por la versión o por la propuesta que aparece en la tercera columna de la página 24, que dice: sin perjuicio de cumplir con el deber de confirmación establecido en el inciso anterior, el responsable no estará obligado a entregar la información ni a dar acceso a los datos solicitados cuando lo disponga expresamente la ley. La propuesta es la siguiente. Inciso segundo: el responsable siempre estará obligado a entregar información y dar acceso a los datos solicitados, excepto cuando una ley disponga expresamente lo contrario. Eso, hasta ahí estaríamos con eso. Eso último que ha leído el señor secretario, la indicación acordada por el Ejecutivo con los integrantes de esta mesa. Continúe. Sí, luego... Señor secretario, continúe. Perfecto. Continúe. ¿Queda algo por leer el artículo? Sí, queda continúe, señor secretario. Teniendo este inciso segundo... Colegas, se está leyendo el artículo que se va a colocar en votación. Sí. Colegas. De tal manera que el inciso segundo quedaría: el responsable siempre estará obligado a entregar información y dar acceso a los datos solicitados, excepto cuando la ley disponga expresamente de lo contrario. El inciso segundo estaba compuesto por ese encabezado más una serie de situaciones que van, ¿cierto?, por este reemplazo a desaparecer, y por lo tanto hasta ahí llegaría el artículo 5, porque en su versión primitiva el encabezado establecía los casos en que no estará obligado a entregar la información ni dar acceso a los datos solicitados en los siguientes casos. Todo eso se va y se reemplaza por una referencia mucho más genérica, en el sentido de decir: el responsable siempre estará obligado a entregar información y dar acceso a los datos solicitados, excepto cuando una ley disponga expresamente lo contrario. De tal manera que quedaría el artículo 5 bastante más resumido. El inciso segundo quedaría resumido en la propuesta de la mesa, que en los casos en que la ley disponga lo contrario,
no estará obligado. Muchas gracias. Ha sido leída el artículo con la indicación del Ejecutivo y en su redacción final. ¿Habría alguna consulta? Sí, también. Diputado Sánchez. Bien cortito, muchas gracias. Solo saber si exista en este momento alguna ley que pudiera eventualmente aplicar a este caso como excepción, dado que en el fondo lo que está ocurriendo acá es que se eliminan las excepciones planteadas, me parece bastante bien. Pero quisiera saber si es que el Ministerio ha detectado que exista alguna ley en este momento que pudiera para el caso servir como una excepción que no estemos observando acá en este momento. Solo por curiosidad y para mejor decisión. Ofrezco la palabra al Ejecutivo, doña Lipsi. Gracias, presidente, por su intermedio. Diputado, por ejemplo, todas las leyes que crean registros públicos de algún tipo, aunque sean registros que tengan que llevar responsables de datos privados, digamos, serían casos en que la ley directamente obliga a la publicidad de esos datos. O sea, en este caso no serían privados, no pueden ser protegidos. ¿Queda clara la respuesta? Perdón, no Diputado me quedó claro Sánchez, tiene la palabra. Sí, perdón, no me quedó claro, señor presidente, porque aquí, según entiendo, quizás estoy confundido, lo que se busca en este inciso que se está eliminando es establecer una excepción, o sea, casos que ya no existirían, en el fondo, casos en los cuales el que está realizando el tratamiento de los datos no se vería obligado a entregarlo. Entonces, dado que se está reemplazando por un párrafo distinto, quedaría esto entregado a lo que establezca expresamente la ley, o sea, en el fondo está quedando como algo poco claro, que podría eventualmente llegar a existir otra ley en el futuro, que eso ya es responsabilidad nuestra, pero mi preocupación es leyes que pudieran ya existir, que establezcan casos en los cuales quien realiza el tratamiento no debe entregar la información. No sé si se entiende. Sí, gracias. Esos serían casos entonces en que la ley establezca el secreto de los datos. Ley ya existente. Exactamente. Por ejemplo, el secreto de reserva de los datos. Por ejemplo, los casos en que se pone la ley sobre acceso a la información pública o, como se comentaba recién, los datos que, por ejemplo, traten organismos dedicados a la persecución penal, en que se permita tener reservas secretos sobre esos datos. Mencionó también el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que establece la reserva secreto sobre temas de seguridad vinculados a las policías y a las Fuerzas Armadas. Bueno, nos pide la palabra y se la vamos a dar doña Macarena Gatica del Estudio Alessandri. Doña Macarena, ¿tiene la palabra brevemente? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente para aportar el ejemplo, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y las operaciones sospechosas, por ejemplo, cuando una entidad obligada a reportar no puede revelar dicha información a nadie, salvo la Unidad de Análisis Financiero, está penado, tiene una pena privativa de libertad. Y cualquier ley que establezca el secreto de la información sería una ley que nos serviría de excepción al derecho de acceso. Macarena, yo creo que está bastante... ¿No está hablando? Dijo de nada, ya. Muchas gracias, doña Macarena. ¿Habría claridad, parece, sobre el texto y la indicación? Dado que habría un acuerdo general, ¿les parece que la aprobamos por unanimidad? El artículo 5 con las dos indicaciones que ha leído el señor secretario. Ya, entiendo que habría unanimidad, incluyendo está don Jorge Alessandri, parece que se ha incorporado, doña Carolina Flores, Camila Flores, perdón, y Jorge Alessandri. Sí, ahí está. Muy bien, se aprueba por unanimidad el artículo con las indicaciones propuestas. El diputado Calisto y el que habla habían presentado unas indicaciones que son incompatibles con lo ya resuelto, por lo tanto se van a entender rechazadas, por esa razón. Ahora vamos a continuar con el artículo número 7, entiendo. Pasamos presidente, al artículo sexto. Sexto, ya. Sexto fue aprobado porque no tiene indicación. Claro, que exactamente, como dice el ya. ministro, no tiene indicación.
Señor secretario, micrófono. Artículo 6º está aprobado por el acuerdo. El derecho a rectificación aprobado por el acuerdo al no tener indicaciones. Sí. Tiene acuerdo general de aprobación por unanimidad. Sí, el artículo séptimo. El artículo 7º. Derecho de cancelación. Si tiene indicaciones, el derecho de cancelación que señala el titular de datos tiene derecho a solicitar y obtener del responsable la cancelación o supresión de los datos personales que le conciernen especialmente en los siguientes casos. Bueno, ya en el encabezado encontramos propuestas del Ejecutivo en el sentido de sustituir la expresión derecho de cancelación por derecho de supresión. Sería el primer cambio, derecho de supresión, que sería coherente con los cambios que han hecho antes ya. Después elimina en el encabezado de su inciso primero la expresión cancelación o, esto se elimina. Y elimina en el encabezado de su inciso primero la expresión coma especialmente, de tal manera que de aprobarse quedaría derecho de cancelación, derecho de supresión, perdón. El titular de datos tiene derecho a solicitar y obtener del responsable la supresión de los datos personales que le conciernen en los siguientes casos. Ya ahí cambiaría el encabezado, en los siguientes casos. ¿Y cuáles son los casos? A, cuando los datos no resulten necesarios en relación con los fines del tratamiento para el cual fueron recogidos. B, cuando el titular haya revocado su consentimiento para el tratamiento y éste no tenga otro fundamento legal. C, cuando los datos hayan sido obtenidos o tratados ilícitamente por el responsable. D, cuando se trate de datos caducos. E, cuando los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una sentencia judicial o de una obligación legal. Acá, en el literal E, este literal ya tiene una indicación presentada, diputados Leonardo Soto y Calisto, la literal E, para insertar a continuación de la expresión sentencia judicial la frase de una resolución del Consejo para la Transparencia, que quedaría entonces cuando los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una sentencia judicial, coma, de una resolución del Consejo para la Transparencia o de una obligación legal y. Luego continuaría, la F está exactamente igual, no hay indicación, dice cuando el titular haya ejercido su derecho de oposición de conformidad al artículo siguiente y no exista otro fundamento legal para su tratamiento. Luego, continuación de la indicación del Ejecutivo, sustituye en el encabezado del inciso segundo la palabra cancelación por supresión, que también es coherente con lo que se ha hecho ya, en el sentido de que esto pasa a ser cancelación, pasa a ser supresión, y no procede la supresión, sería ahora, en el caso sea aprobado, ya no la cancelación, cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de emitir opiniones y de informar. 2, para el cumplimiento de una obligación legal o la ejecución de un contrato suscrito entre titular y responsable. Acá hay indicación de los diputados Soto y Calisto también, en numeral 6, reemplaza el título 1 en la letra F, para reemplazar este literal 3 que sigue a continuación por el siguiente. El 3, su texto vigente, dice por razones de interés público, especialmente en el ámbito de la salud pública, y la propuesta es por razones de interés público en el ámbito, por razones de interés público en el ámbito de la salud, pues ya no dice especialmente. Claro, en la supresión de especial. Y 4, para tratamientos con fines históricos, estadísticos, científicos y para estudios o investigación que atiendan fines de interés público. Y finalmente 5, romano chico, para la formulación, ejercicio o defensa de una reclamación administrativa o judicial. Eso. Muy bien, ahí se le dio el artículo 7º con las indicaciones que se han presentado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. En este artículo, lo que tenemos en particular respecto a las indicaciones a los literales A y B, como se dijo, es simplemente una adecuación de cancelación a supresión. Hay un completo acuerdo para que eso se modifique. Respecto a la tercera, que es eliminar la expresión especialmente, esto lo que busca es generar causales que sean taxativas, en las que procede el derecho a supresión, y esto es consistente con el GDPR, la normativa europea, y también con la redacción original de esta disposición en el proyecto de ley, y además estas causales que serían ahora taxativas para ejercer el derecho son bastante amplias e incluyen la revocación del consentimiento del titular de datos. Luego, respecto a la indicación de del diputado Soto, que viene después, nosotros estamos proponiendo, a partir de esta mesa de trabajo, una indicación que agregue en el literal E, letra 7 del numeral 6, a continuación de la expresión sentencia judicial, la frase de una resolución de la Autoridad de Protección de Datos. Y por lo tanto, con esta indicación,
tiene obviamente por finalidad incluir una resolución del Consejo de la Transparencia en la causal del derecho de supresión que permite ejercer este derecho en virtud de una sentencia judicial. Luego, iba en el sentido correcto, nosotros proponemos una adecuación ahí en la forma en cómo se redactó. Propone que sea genérico. Sí, que sea genérico. La autoridad de transparencia, no el Consejo de Transparencia, porque no se ha decidido respecto Claro, a la orgánica. perfecto, sí. Luego, en la indicación del Ejecutivo que viene después, es una indicación adecuatoria, nuevamente, respecto a cancelación o supresión. Y luego, respecto a los numerales 3 y 4, que estaban indicados, en particular el 3 por los diputados Soto y Calisto, hay una propuesta para reemplazar los números 3 y 4 y que digan lo siguiente. En el tercero, para el cumplimiento de una función pública o para el ejercicio de una actividad de interés público. Y en el número 4, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Y de esa manera creemos que puede... el segundo se reemplaza por estos 3 y 4, el tercero se reemplaza por estos 3 y 4, quedando los demás hacia abajo. Por lo tanto, de esa forma nosotros creemos que pueden salvarse todo este artículo 5 y podemos llegar a un consenso. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, esa sería la indicación acordada con el Ejecutivo. Ofrezco la palabra. Diputado Sánchez, diputado Lonton, y también la señora Lorena Donoso, entiendo, de la Universidad de Chile. Diputado Sánchez tiene la palabra. Tengo algunas inquietudes que me gustaría creo que es importante que profundicemos un poco en esto, más allá de lo que pueda haberse discutido en la mesa. Respecto de la no procedencia de la supresión, cuando el tratamiento sea necesario, me inquieta esto de que en qué circunstancias podría ser necesario el tratamiento de datos personales para... Aquí se habla del ejercicio del derecho a libertad de emitir opinión e informar. Estoy entendiendo que aquí estamos hablando de libertad de prensa, en el fondo. Esto es el inciso segundo, numeral 1. En el fondo, ¿en qué circunstancias, como darle una vuelta, en qué circunstancias se les podría ser aplicable esto, de que para efectos de la libertad de prensa, para el ejercicio de la libertad de emitir opinión e informar, sea necesario realizar un tratamiento de datos personales y que el interesado de esos datos, porque el mismo título del proyecto de ley aquí habla de que estamos hablando de la protección de datos personales. Entonces, me preocupa un poco esa excepción. Y también por todo el contexto de lo que estaba pasando en el último tiempo, el tratamiento de datos por razones de interés público en el ámbito de la salud pública es un poquito amplio. Genera riesgos, se me ocurren aquí a buenas y primeras que no me inquietan un poco, de nuevo me preocupa las implicancias que podría tener esto, porque aquí estamos hablando no solo, o sea, lo que tiene que ver razones de interés público en el ámbito de la salud pública, no solo el tratamiento de datos, eventual tratamiento de datos que pueda hacer el Ministerio de Salud. Estamos hablando aquí instituciones privadas que incluso podrían realizar este tratamiento de datos y a qué refiero esto. Puede ser súper amplio el tema del interés público en el ámbito de la salud pública. Entonces, que eventualmente el titular de datos personales no pueda solicitar ser removido de estas listas, en el fondo, de estas planillas de tratamientos de datos, porque se puede alegar por la institución algún interés público en materia de salud pública o eventualmente que se está ejerciendo aquí el derecho a emitir opinión e informar. Creo que por lo menos es necesario que le demos una vuelta, o pido eso antes de proceder a la votación. No es algo tan liviano esto. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Vamos a recoger las consultas y después le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Diputado Lonton. Está bueno. Sí, ya no importa. Presidente, una duda al Ejecutivo. Estando de acuerdo en el tema de la cancelación, bueno, esos son acuerdos además que se llegaron en la mesa de trabajo. ¿Por qué eliminar especialmente el derecho a la cancelación? Yo siempre soy enemigo un poco de lo taxativo, sobre todo cuando estamos hablando de este proyecto de ley de datos personales donde la ciencia, la tecnología, etcétera, van evolucionando. Obviamente también tiene que ir de la mano con la normativa. Entonces, al establecer lo taxativo, me parece que podemos dejar situaciones fuera que van a ser propias de la interpretación que pueden dar el Consejo para la Transparencia o la Agencia de Protección de Datos Personales, etcétera. Entonces,
la taxatividad me parece que nos puede alejar de situaciones que se den en la realidad y que pueden estar al límite de lo que establece algunos de los numerales y que pueden no encuadrarse perfectamente en la redacción. Entonces, me complica eliminar especialmente por esa razón. Entonces, yo no sé si hay una razón de fondo del Ejecutivo para eliminar especialmente más allá de, obviamente, el derecho comparado. Eso. Muy bien, le ofrecemos la palabra a la señora Lorena Donoso, entiendo que es académica de la Universidad de Chile. Medio presidente, quería referirme a algunos puntos sobre este artículo. En primer lugar, desde el punto de vista meramente formal, les recomiendo que en el inciso primero no definan supresión con el verbo supresión, porque la definición está tautológica y no contribuye a la interpretación posterior. La supresión es la eliminación permanente de los datos. Entonces les recomiendo, por una razón de técnica legislativa, no definirlo con la misma palabra que estamos definiendo. En segundo lugar, coincido con el Ejecutivo en el sentido de que la mención luego al Consejo para la Transparencia debería hacerse a la Agencia de Protección de Datos, pero también dejarlo más amplio, porque podría ser en virtud de una orden de una autoridad competente dentro del ámbito de sus competencias. Estoy pensando, por ejemplo, en la orden que imparte la Superintendencia de Salud para los efectos de cancelar un dato en una ficha clínica dentro de un procedimiento específico en que se hayan registrado datos que no correspondan al titular por error en esa ficha clínica. Entonces, entiendo yo que la pretensión de dejarlo taxativo dice relación con la pretensión de la industria de tener mayor certeza jurídica. Sin embargo, el hecho de que sea taxativo impone analizar con pinzas cada una de las excepciones para los efectos de prever que no queden vacíos normativos que en definitiva hagan inaplicable la norma. Y entonces les llamaría a tomar esto con un poco más de calma, ¿ya? Asimismo, en relación a la libertad de informar o el derecho a la libertad de expresión, esto hay que coordinarlo con el artículo que define el ámbito de aplicación de esta ley, donde señala que esta ley no se aplica a la libertad de expresión y derecho a la información. Entonces no se entiende por qué se establece esta excepción en este caso, cuando esta ley no se aplica a esa materia. Luego, también les llamaría a no abusar del interés legítimo ni del interés público, porque se trata de expresiones indeterminadas a priori. Por tanto, pretendemos por una parte dar mayor certeza jurídica, sin embargo, por la vía del interés público o el interés legítimo, se abre la compuerta interpretativa que creo que puede ser más perjudicial respecto de lo que se busca solucionar con la nueva redacción de la norma. En ese sentido, creo que ofrezco toda mi ayuda para colaborar en todo lo que sea necesario, ¿no? Pero creo que debe dársele una vuelta más profunda a este artículo. Gracias, doña Lorena Donoso. Se han recogido opiniones y consultas de los parlamentarios, opiniones de nuestros invitados. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Primero, enfocarnos en que cuando se trata del derecho de supresión, estamos hablando de cómo establecemos ciertas directrices, ciertas normativas para que las personas puedan hacer exigible su derecho a la industria, en verdad, o al Estado, a las instituciones, en qué casos se puede dar y en qué casos no. Creemos que cuando salía el especialmente generaba una incertidumbre que no aportaba mucho a la certeza, la verdad. Y cuando hacer taxativo, en este caso, se invierte un poco la carga de la prueba y por lo tanto no sería tan preocupante para lo que señala el diputado Longton por su intermedio, porque lo que uno está diciendo es cuáles son las veces donde sí vamos a permitir, en este caso, el derecho a la supresión. Entonces, en todos los otros casos no aplica, ¿ya? Y además nosotros después establecemos también no procede la cancelación cuando el tratamiento sea necesario y estas son las excepciones. Entonces ahora me quiero referir a las excepciones porque creo que el diputado Sánchez también, por su intermedio presidente, presentó algunas observaciones respecto al derecho a las libertades de emitir opinión y también a los temas de salud.
Y yo quisiera ser bastante claro, primero, entendiendo la observación que hace la señora Lorena Donoso respecto a que al principio de la ley se define que esto no va a afectar el derecho a la libertad de prensa. Creemos que esta redundancia no daña. De hecho, justo cuando se trata de la cancelación, creemos que fortalece ese principio. Alguien podrá decir, no, está antes, y tiene razón, en este caso Lorena, pero nosotros creemos que específicamente cuando se trata de la cancelación, o en este caso supresión, como le estamos renombrando, es especialmente importante porque alguien podría entender que podría tener acceso a suprimir un dato, y en este caso, para aclararle el punto al diputado Sánchez, es como si es que alguien quisiera que una noticia que pueda ser de interés público se borre. Y la verdad es que el interés público por conocer la información, y en este caso la información sabemos que fluye, esta ley lo que trata es de ponerle ciertos bordes, y eso no sería algo admisible para como restringir, cancelar o censurar el flujo de información por el hecho de que solamente la persona lo pida, ¿no? Porque son informaciones que pueden tener, en este caso, interés mediático que sea relevante para que las personas puedan emitir una opinión. Entonces, recordemos que esta ley trata de poner ciertos bordes a algo que es muy líquido, algo que fluye, como son en este caso los datos o la información relativa a las personas. Entonces tenemos que encontrar una forma de ponerle ciertos bordes que sean razonables para el correcto funcionamiento de la sociedad en su conjunto, y lo que estamos haciendo como Ejecutivo es tratar de ajustarlo lo más posible a algo que ya funciona relativamente bien, como es el GDPR, que es la normativa que la Unión Europea logró consensuar y que ya ha tenido varios años de desarrollo. Estamos de acuerdo con lo que menciona también Lorena Donoso sobre el encabezado o el primer párrafo, donde que puede ser tautológico poner la supresión o supresión, y no tenemos problema en que eso pueda ser eliminación para que se entienda a qué se refiere supresión. O cuando uno explica supresión, si es que decimos el derecho a supresión, el titular de datos tiene derecho a solicitar y obtener del responsable la supresión de los datos personales, ¿ya? Entonces tiene razón que lo que quedaría ahí sería como algo que no se explica mucho, porque está ocupando el mismo verbo. Entonces uno puede poner la eliminación para que se entienda que el derecho a la supresión se refiere a la eliminación del dato. No tenemos ningún problema con que puede quedar así expresado, porque de lo contrario podría darse que uno diga el derecho a la supresión hace que la gente tenga acceso a la supresión, y que puede ser un poco tautológico. Claro, tautológico. Y eso básicamente respecto a las preguntas, creo no haber esquivado ninguna. Y respecto al tema de la salud, lo mismo. Hay veces, recordemos que el hecho que diga no procede la supresión cuando el tratamiento sea necesario para, y ponemos ejemplos de estadístico o de salud pública, de ahí no se deriva que las instituciones que estén a cargo de esos datos puedan publicarlo, porque esas personas siguen teniendo derecho a su privacidad de los datos, a la no publicación y a un montón de normativas donde no los pueden publicar. La cuestión es que tampoco los podemos eliminar. Entonces, por ejemplo, un dato sensible respecto a una enfermedad. El hecho de que para el sistema es importante que ese dato esté por razones, por ejemplo, de salud pública, de investigación de correlaciones, para identificar enfermedades futuras, y ese dato es importante y que incluso puede llegar a ser anonimizado según los protocolos, se establece que hay un interés superior de la sociedad para tener ese dato, guardarlo, eventualmente anonimizarlo, y eso impide que el titular lo pueda eliminar, pero eso no se sigue de allí que la institución a cargo de ese dato pueda publicarlo para exponer a la persona, sino más bien que pueda hacer uso de él conforme al reglamento o la legislación que en este caso estamos llevando adelante, con todos los protocolos y las sanciones en el caso de que se publiquen. Pero en este caso no es binario de decir, si es que no me permiten cancelarlo, entonces va a ser público, sino que hay un estadio intermedio de tratamiento de datos donde también se tiene que dar con la responsabilidad que corresponda. Así que ahí se resguarda un poco el derecho también de las personas. El hecho de que no le permitamos en algunos casos tener la supresión no quita todos los otros derechos que tienen los titulares de los datos respecto a la reserva y al tratamiento correcto. Eso principalmente, presidente. Diputado Sánchez, y me han pedido la palabra también la profesora Michelle Bordechar y don Bruno Giancarelli de la Unión Europea. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sí, yo quiero profundizar un poco más en el punto, no me quedo tan tranquilo con la respuesta del ministro, porque, bueno, primero respecto de lo que son noticias, él hacía el ejemplo respecto a lo que son noticias y la importancia de que se conozcan
ciertas informaciones, evidentemente cómo funciona la prensa, pero lo que no me cuadra es, en el fondo, noticias que comprendan uso de datos personales. O sea, que, por ejemplo, para efectos de la noticia, alguien pueda divulgar la dirección personal de cualquier persona, de domicilio, por dar un ejemplo. Por poner un ejemplo súper específico. Y respecto del segundo punto, del tema de salud, me extraña porque si es que el objetivo del punto 3 es más bien para fines estadísticos o para fines de investigación, eso está recogido en el punto 4. Entonces, no sé por qué habría que redundar en eso, porque ¿cuál es el problema que tengo yo? Y evidentemente esto ha sido de mucha relevancia y discusión política en el último tiempo. A mí lo que me preocupa no es solo la publicación de estos datos por fines de salud pública, sino el ejercicio de una función policial sanitaria desde el Estado, que es lo que hemos visto con el tema de los pases de movilidad. O sea, a mí particularmente no me gusta eso. Y yo personalmente me veo en la obligación de, si veo que hay un atisbo de fortalecer o perpetuar esto en el tiempo, que hay una lógica de seguimiento de policía sanitaria desde el Estado, con las herramientas que se están generando acá, o sea, que el Estado pueda eventualmente elaborar bases de datos con toda la información sanitaria de la gente, y sobre eso perpetuar en el tiempo una especie de policía sanitaria, que es lo que se ha construido con el pase de movilidad. Yo no estoy disponible. Entonces, me gustaría que me aclararan eso, y si es que en el fondo no quedo con la claridad suficiente, yo presentaría una indicación para remover esos dos numerales. Muchas gracias. Muy bien, antes de darle palabra a nuestros invitados, me la ha pedido el señor ministro, que tiene preferencia en el uso de la palabra. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Solo precisar, por si no se entendió bien la primera vez que hice referencia al tema, en este caso de medios de comunicación. Cuando uno establece que no procede la supresión cuando el tratamiento sea necesario y se describen taxativamente algunas razones, por ejemplo, para el derecho a las libertades de emitir opinión o informar. El dato personal, por ejemplo, la dirección, puede estar perfectamente, puede perfectamente no permitirse su supresión, pero al mismo tiempo, ciertos datos que pueden ser sensibles, también estar acogidos a la protección que tienen esos datos por los mismos titulares. Entonces, el hecho, por ejemplo, que un diario, que alguna agencia, que cualquiera, que tenga el dato de la dirección, por ejemplo, para el día siguiente, no sé, ir a tratar de tomarle una declaración, y por lo tanto tiene que mantener registro de una dirección, no significa lo mismo que el hecho de que ellos lo puedan publicar, porque eso podría eventualmente alterar uno de los derechos que las personas también tienen respecto al cuidado de esos datos. Entonces, si es que sacamos esto, no sé si está perfectamente correcto el ejemplo, pero no podemos exigirle, por ejemplo, al diario que elimine de su base de datos y por lo tanto que no sepa ni el teléfono para llamarlo y pedirle declaraciones o no sé, la dirección, pero al mismo tiempo está resguardado para que eso no sea divulgado por ese medio. No sé si se entiende. El tema es que no puede pedir la supresión. La ley, o sea, esa persona no puede simplemente decir, ¿saben qué? Necesito, o sea, como la supresión respecto, en este caso, quizá, no sé si se da tan claro el ejemplo o si calzará perfectamente, pero la no supresión no es lo mismo que la autorización para divulgar libremente, sino para que en el ejercicio de un tratamiento correcto, conforme a todo lo que hemos establecido acá, se tenga que llevar adelante. Eso, presidente. Gracias, señor ministro. Le ofrezco la palabra a doña la señora Michelle Bordechar. Muchas gracias por su intermedio. Bueno, agradecer la posibilidad de intervenir, y esta vez intervengo en representación del Centro de Estudio en Derechos Informáticos. Estoy totalmente de acuerdo con la profesora Lorena Donoso cuando dice que si es que se elimina el especialmente, habría que revisar muy bien las hipótesis, o al menos, agrego yo, se podría quizás agregar un literal con alguna fórmula un poco más abierta que permita resolver un caso a caso con un criterio un poco más laxo. Y acá quiero dar el antecedente de por qué se puso ese especialmente. Fue porque en su minuto en el Senado se dieron cuenta de que habían situaciones muy delicadas en que no se iba a poder ejercer el derecho a cancelación si quedaban solamente las hipótesis que se contemplaban en el artículo. Y uno de esos casos es el dato de salud. ¿Qué pasa con los datos de salud? Como bien decía el ministro, los datos sensibles en teoría debiese ser más difícil poder tratarlos.
Sin embargo, el proyecto de ley tiene tantas excepciones que incluso se pueden tratar los datos de salud sin pedir el consentimiento para desarrollar productos o insumos médicos, y no por parte del Estado, incluso por privados. Entonces, por ejemplo, una empresa que desarrolla productos e insumos médicos quiere tener acceso a datos de salud, porque eso se lo permite el artículo respectivo, y lo va a hacer en base a sus intereses legítimos. ¿Qué pasa si son mis datos de salud y yo quiero pedir la cancelación para que esa empresa deje de tratar mis datos? Si voy a las hipótesis que hay actualmente en el artículo 7, la única que quizás me podría servir es aquella que se refiere al ejercicio del derecho de oposición, que dice, cuando el titular voy a poder pedir la cancelación cuando el titular haya ejercido su derecho de oposición de conformidad al artículo siguiente. Si voy al artículo siguiente, que es el derecho de oposición, solamente yo podría oponerme si es que ese tratamiento afectara mis derechos y libertades fundamentales. Cuestión que difícilmente voy a poder argumentar si es la propia ley la que va a estar autorizando el tratamiento de los datos de salud para el desarrollo de insumos médicos. Difícilmente un tratamiento que la misma ley autoriza, yo voy a poder argumentar que afecta a mis derechos y libertades, porque ha sido el propio legislador el que ha considerado que es una hipótesis normal. Y ese ejemplo, en su minuto, lo vio el Senado y se dieron cuenta de que era una hipótesis que iba a quedar fuera del derecho de cancelación y iba a ser imposible pedirle a una empresa que quisiera desarrollar productos e insumos médicos con mis datos de salud, pedirle que no lo hicieran. Eso, gracias. Muchas gracias, profesora Bordechar. También me ha pedido la palabra don Bruno Giancarelli en representación de la Unión Europea. Tiene la palabra, entiendo que es traductor. Yes, Tiene la palabra don Bruno. Gracias. Hello everybody. Hola a todos. Y sí, el ministro y otros han mencionado la ley europea y hay dos excepciones que existen en esa ley. Una, la libertad de expresión y otra sobre salud. Y nosotros las consideramos elementos muy importantes del equilibrio entre los intereses. Y para aquellos que se preocupan por un abuso posible, yo entiendo que no estamos hablando sobre cualquier dato o proceso, porque su artículo dice de tener el derecho de supresión, y ese puede ser limitado solo cuando este sea necesario para ejercer de nuevo ese derecho a la expresión o de la información. Ahora, en relación a la salud pública, tal vez hay un elemento de enmarcar que se podría tener en cuenta, porque esto puede verse un poco abierto y podría hacerse una referencia al hecho de que sea de razón de un interés público en el área de la salud sujeto a la salvaguarda dada por la ley que gobierna el sector de la salud pública. Así que esto no está sometido a cualquier condición, el de tener el derecho de la supresión, sino solamente, digamos, debido a cuál es el objeto que tenga la salud pública o sujeto a quién puede tener acceso a esos datos, etcétera, etcétera. Así que así es como nosotros hemos encontrado un equilibrio entre esos dos derechos e intereses. ¿Qué pasó? Bueno, muchas gracias. Algo ocurrió, pero concluyó su intervención, don Bruno. Muchas gracias, don Bruno. Diputado Sánchez, usted ha hecho una observación sobre alguna norma. ¿La va a traducir en alguna indicación adicional?
Bueno, le pido que la puedan presentar para poder votarla. Me ha pedido la palabra el Ejecutivo, doña Litsi. Muchas gracias, presidente. A propósito de lo que explicaba la profesora Bordachar, dentro de las indicaciones que se están proponiendo por parte de la mesa de trabajo, se está proponiendo también una modificación al derecho de oposición, específicamente a su literal A, que, digamos, invierte, podríamos decir, la carga probatoria para el ejercicio del derecho de oposición, en el caso en que la base de licitud del tratamiento sea los intereses legítimos del responsable, que es el ejemplo que ella da a propósito de el tratamiento de datos de salud, por ejemplo, para el desarrollo de un producto médico. En esos casos, lo que propone esta mesa, y conjunto con el Ejecutivo, es que el titular de los datos siempre pueda ejercer su derecho de oposición y sea el responsable de los datos, es decir, quien los está tratando, quien tenga que probar que tiene motivos imperiosos, es decir, superiores a los derechos, no en este caso los derechos fundamentales, sino que cualquier derecho del titular para seguir tratando esos datos. Y en ese sentido, si se leen ambos artículos conjuntamente, queda mucho mejor protegido el interés de los titulares de los datos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a proceder entonces a comenzar las votaciones. Si es que el diputado Sánchez tiene alguna indicación, tiene que agregarla ahora. Si quiere puede explicar su indicación, diputado Sánchez, para que todos la puedan escuchar. Con micrófono, diputado Sánchez. Desde su lugar pueda tomar el micrófono y le ofrezco la palabra para explicar su indicación. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe tanto desorden. Sí, me hace sentido la explicación del ministro respecto del tema de derecho informal, libertad de prensa, que efectivamente hay normas que regulan en otros cuerpos legales y también en este, que no se generaría una divulgación posterior, entonces me quedo más tranquilo con esa explicación. Me parece bien y lo agradezco. Ahora, respecto del tema de razones de interés público en el ámbito de salud pública, prefiero proponer esta indicación para remover ese numeral, que entiendo que lo que ocurrió en la mesa de trabajo quedó pasado desde el numeral 3 al numeral 4, y así que quede solo, porque entiendo que se mantiene esto de tratamiento con fines históricos, estadísticos, ya, manteniéndose ese, que solo quede en el fondo la excepción planteada para ese tipo de fines, el histórico, estadístico, científico, estudio de investigación, y que por lo tanto, si ese es el único interés, el único objetivo detrás de permitir el tratamiento de datos para el ámbito de salud pública por razones de interés público, bueno, que deberíamos quedar todos conformes, felices de que se puede todavía en el fondo proteger ese espacio de tratamiento de datos para fines, como señalábamos, históricos, estadísticos, científicos, y que cualquier otro tipo de usos, que no voy a asumir ningún tipo de mala fe, por supuesto, pero cualquier otro tipo de usos quedaría exento y por lo tanto quedaría protegido la privacidad, en el fondo, de los datos personales de cada uno de los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Había ofrecido la palabra don Marcelo Drago, académico, ex consejero de la transparencia. No, ¿pide la palabra más don Marcelo? Sí. ¿Tiene la palabra? No, quizás se fue planteado antes porque empezaron a votar, pero yo creo que las presiones del diputado Sánchez, hay varios elementos ahí que sería interesante considerar, y tenemos la regla del Código Sanitario, los derechos y deberes del paciente, que dan una serie de reglas bien específicas en materia del tratamiento de datos en el ámbito de la salud. Entonces, quizás se hace una referencia a eso. A ver, más bien mi propuesta es, ¿por qué no tomamos este tema, se toman los elementos que se plantearon acá y se vuelve a la mesa técnica para poder tratar de rehacer una propuesta que tenga sentido, digamos, a todos los diputados? Yo creo que se pueden salvar la apreciación del diputado Sánchez y tomar otros elementos que se han planteado acá, si hacemos la referencia y un poco lo que planteaba
don Bruno Giancarelli, si hacemos una referencia específica a la regulación en materia de tratamiento de datos en el ámbito de la salud que en Chile tenemos, digamos, y está en el Código Sanitario en materia de deberes y derechos del paciente. Entonces, es una propuesta de procedimiento, presidente, como para poder tomar los elementos más lo que planteó Lorena Donoso y otros. Yo creo que se puede construir algo que deje conforme a todos, digamos, y tranquilo. Muchas gracias, don Marcelo. Se ha presentado una indicación por el diputado Sánchez, entonces vamos a comenzar a votar. Yo diría que hay un acuerdo que viene de la mesa en relación a muchos aspectos, salvo el que ha mencionado el diputado Sánchez. Hemos integrado las indicaciones que hay, incluyendo una adicional, recogiendo la opinión de la profesora Lorena Donoso, de cambiar la expresión supresión por eliminación, que acabo de suscribir. No en el encabezado, sino que en el primer inciso, en la descripción de lo que sería el derecho de supresión. Señor secretario, le pido que lea el artículo cómo quedaría, con las indicaciones integradas, a excepción de lo que ha planteado el diputado Sánchez. Sí. Precisamente, señor presidente, el diputado señor Sánchez ha pedido la eliminación de la propuesta de la indicación que incide en el numeral 3 del inciso segundo del artículo séptimo, que lo reemplaza por dos numerales 3 y 4, incide en el numeral 4, que dice por razón de interés público en el ámbito de la salud pública, y por lo tanto eso se votará en forma separada, para poder respetar la voluntad del diputado señor Sánchez en el sentido de proponer a la comisión la eliminación. Eso lo decidiría la comisión. El artículo séptimo, de acuerdo con las propuestas de modificaciones que se han hecho. Les pido que coloquen atención los colegas, que es lo que vamos a votar, y yo voy a pedir unanimidad. Así que, sí, señor secretario, continúe. Por el Ejecutivo, por la mesa, como también por las indicaciones parlamentarias presentadas en esta ocasión, que haría de la siguiente manera: artículo séptimo, derecho de supresión. El titular de datos tiene derecho a solicitar y obtenerlo del responsable la eliminación, quedaría en definitiva, de los datos personales que le conciernen en los siguientes casos. A, cuando los datos no resultan necesarios en relación con los fines del tratamiento para el cual fueron recogidos. B, cuando el titular haya revocado su consentimiento para el tratamiento y éste no tenga otro fundamento legal. C, cuando los datos hayan sido obtenidos o tratados ilícitamente por el responsable. D, cuando se trate de datos caducos. Y en el E, en el caso del literal E, tenemos la indicación que ha sido suscrita por el señor Leonardo Soto, que proviene de la mesa, del acuerdo de la mesa, que queda de la siguiente manera. Cuando los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una sentencia judicial, de una resolución de la Autoridad de Protección de Datos o de una obligación legal, y F, cuando el titular haya ejercido su derecho de oposición de conformidad al artículo siguiente y no existan otro fundamento legal para su tratamiento, no procede la supresión cuando el tratamiento sea necesario, 2.1, para ejercer el derecho a las libertades de emitir opinión y de informar. 2. Para el cumplimiento de una obligación legal o la ejecución de un contrato suscrito entre el titular y el responsable. Y en el numeral 3, que es justamente de donde se ha presentado esta indicación en el sentido de reemplazarlo por dos numerales 3 y 4, y corriéndose lo demás correlativamente hacia adelante. Y aquí estaría en votación de esta propuesta de reemplazar el numeral 3 por un nuevo 3 y 4. Solamente en la propuesta en relativa a un nuevo 3, que quedaría para el cumplimiento de una función pública o para el ejercicio de una actividad de interés público, por cuanto hay votación separada respecto al siguiente, numeral 4, nuevo, por razón de interés público en el ámbito de la salud pública, que se votará aparte a sustituir el diputado señor Sánchez. Luego el 4, que pasa a ser 5, para tratamientos con fines históricos, estadísticos o científicos, 5 o 6, depende, para tratamiento, para estudios. Para tratamientos con fines históricos, estadísticos, científicos y para estudios o de investigaciones que entiendan fines de interés público y finalmente para la formulación, 5, para la formación, ejercicio o defensa de una reclamación administrativa o judicial. De tal manera que se votaría el artículo con las indicaciones señaladas,
con excepción del nuevo numeral 4 propuesto por razón de interés público en el ámbito de la salud pública, cuya votación separada sea dispuesta. Muy bien, dado que lo que le dio el señor secretario, el artículo 7º, con la integración de todas las indicaciones que habían, a excepción del planteamiento del diputado Sánchez, procedo a proponer a la mesa que votemos y propongo que pudiéramos votar por unanimidad su aprobación, dado que no ha tenido controversia. ¿No? No, si no, votamos no. Yo estoy Diputado de acuerdo, Lonton. Sí, gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo en todo menos en el especialmente. Ya, entonces vamos a Eso lo tener que votaría hacer aparte. Yo votación. todo lo demás, y además todo lo demás fue de acuerdo de Bueno. de las mesas de trabajo. Así que... Bueno, entonces voy a proponer que aprobemos el artículo referido que acaba de escribir el señor secretario, con dos excepciones. La que plantea el diputado Sánchez y la supresión de la expresión especialmente que está en el artículo primero, el inciso primero, perdón. Eso lo dejamos para votación separada. Ya, Don Luis Cuello, ¿quiere pedir otra votación separada? No, tengo una duda procedimental. Si ¿Ya? procede separar una palabra del artículo. Si no, Sí, hacer sí una procede. indicación supresiva en vez de... Está como literal C. Ahí está. Sí, Ya, perfecto. sí, sí. Ya. Sí, así es. Y literal Bueno, pido a los colegas la unanimidad para votar todo lo que ha relatado, narrado y descrito el señor secretario, con las dos excepciones planteadas por los diputados Sánchez y el diputado Lonton. ¿Habría unanimidad? Muy bien. Queda aprobado por unanimidad. Doña Camila Flores, desde el mundo del Zoom y el resto presencial. Doña Camila, ¿está de acuerdo? Sí. De acuerdo, presidente, Perfecto. muchas gracias. Ya, doña Camila Flores. Don Gustavo Ángel no está. Don Miguel Ángel Felipe tampoco. Don Manuel tampoco. Doña Pamela Giles tampoco. Don Raúl Leiva está tampoco. Don Andrés Lonton sí. Doña Catalina no. Don Luis Sánchez sí. Don Leonardo Soto sí. Don Gonzalo Winter sí. Don Luis Cuello sí. No se nos escapa nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600. No, el C no vamos a votar por separado. 600. Acá. Ya. Entonces aquí aparte. Aparte. Número 9. Ya, ahora, señor presidente. Señor secretario, entonces votaríamos... La solicitud, por el orden, digamos, Sí. en el artículo, no por el orden de presentación de las solicitudes, sino que por el orden del artículo tenemos la solicitud del señor Andrés Lonton, en el sentido de votar en forma separada, en la página 27, el literal C, que elimina en el encabezado del inciso primero la expresión especialmente. Muy bien. En votación. En votación. Lo que acaba de leer el señor secretario. Perfecto. Señora Camila Flores, por favor, la petición del diputado. Camila Flores, estamos votando. ¿De acuerdo? Sí, de Perfecto. acuerdo con la petición del diputado Lonton y Lonton. también con la indicación del diputado Sánchez. Se está votando solo una de ellas, que es la votación separada Del diputado solicitada por el diputado Lonton. Sí. De acuerdo con la petición del diputado. Entonces, señor secretario, ¿podría explicar sí, qué significa el voto a favor y el sí, voto en contra? En este caso, lo que hay que hacer, se está votando, aquí está el presente, que lo que se pidió es la votación separada literal C. Por lo tanto, como la señora diputada Camila Flores apoya la petición del diputado Flores, significa que está votando en contra del literal C, porque eso es lo que el diputado Lonton quiere, que se elimine el literal C, ¿cierto? Una palabra, según El literal C. Estamos votando especialmente. No, es que se está votando el literal C, que elimina en el encabezado en su inciso primero la expresión especialmente. Hay que votar en contra del literal C quienes estén de acuerdo con el diputado señor Lonton. Esa es la idea. A ver, Entonces, en contra. En contra. muy bien. Perfecto. Ahí está más clara la votación. Sí, ya. Entonces, votó en contra del literal C, que elimina la expresión especialmente. Diputado Leiva. Diputado don Andrés Lonton, en relación con el literal C, que elimina la expresión especialmente. Voto separado. Tú te estás preguntando cómo votas. En contra. Perfecto. Don Luis Sánchez, lo mismo, don Luis. En contra, también en contra del literal C.
Señor Gonzalo Winter, a favor del literal C. Don Luis Alberto Cuello, literal C. Sí, yo voto a favor porque de otra forma queda muy abierta la causal. O sea, en definitiva quedaría como sin expresión de causa el ejercicio de derecho de cancelación, si no se suprime esta expresión especialmente. Voto Bien. a favor. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 3 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstención. El literal C rechazado. No tiene mayoría de los diputados participantes en la votación. No tiene mayoría la indicación del Ejecutivo. El literal C. Ya, ¿tenemos que votar lo que viene en el texto del Senado? No, es que en este caso tenemos, a ver, tenemos digamos lo que la comisión estaba, votó, fue todo el texto, salvo aquellos aspectos que fueron sujetos a votaciones separadas. Entonces, se está aprobando el resto, salvo la que se pidió votación separada. Por el diputado Sánchez. Diputado Sánchez y Lonton, claro. Ya. ¿Qué indicación presentó el diputado Sánchez? Porque en el fondo pidió una votación separada. En el fondo una votación separada. Quiero que lo explique, señor secretario, y escuchemos después al Ejecutivo, el señor que ha hecho Sánchez, una propuesta que recoge, entiendo, sí, parte de lo que ha propuesto el diputado Sánchez. El diputado señor Sánchez lo que solicita, en definitiva, es eliminar, pero respecto a la indicación presentada, ¿cierto? De votación separada. La indicación presentada, que ya se aprobó una parte, que sustituye el numeral 3 del inciso segundo, artículo 7, numeral 6 por los siguientes numerales 3 y 4. El numeral 3 se aprobó para el cumplimiento de una función pública o para el ejercicio de una actividad de interés público. El numeral 4 está pendiente porque esto se traduce en definitiva en una votación separada, porque lo que quiere es que la comisión considere la eliminación de este numeral 4 propuesto. Y por lo tanto, lo que estaría quedando por votar para terminar con el artículo 7º sería justamente la indicación del Ejecutivo, pero exclusivamente la parte que agrega este nuevo numeral 4 por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Eso es, señor presidente. Nada más que eso queda. Muy bien. Entiendo que el Ejecutivo, recogiendo el debate y la opinión de las expertas y expertos, está haciendo una propuesta sobre este punto. Ministro Giorgio Jackson. Miren, nosotros recogiendo la preocupación del diputado Sánchez, creemos que podemos en ese numeral 4 establecer lo siguiente. Por razones de interés público en las áreas de la salud pública, de conformidad con las condiciones y garantías establecidas en la ley. De tal forma de que no quede espacio a interpretación de que podrían no manejarse conforme a todas las garantías que particularmente en salud existen respecto a la ley de derechos del paciente y todas las condiciones que establezca la ley. ¿Puede repetirlo, señor ministro? Por razones de interés público en las áreas de salud pública, de conformidad con las condiciones y garantías establecidas en la ley. Diputado Sánchez, ¿le conforma la manera en que ha recogido el Ejecutivo? No, porque lo encuentro medio redundante. O sea, la misma ley ya está estableciendo que en el fondo se podrá hacer y quedará protegido el tratamiento de estos datos personales por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, y esta remisión a las garantías que establece la ley queda un poco volando en el aire. O sea, la verdad yo me quedaría más tranquilo, personalmente yendo a la votación separada. Muchas gracias. Muy bien, yo me voy a permitir recoger la indicación del Ejecutivo, que propone el Ejecutivo, lo voy a hacer propia, para que votemos esta, y usted tiene el legítimo derecho a votar en contra, obviamente. ¿Le parece? La vamos a pedirle al señor secretario que la lea por tercera vez y vamos a proceder a votar. Perfecto. Quedaría de la siguiente manera el texto. El texto original de la indicación, es más breve, dice por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Y el texto de reemplazo, que se ha suscrito por el diputado señor Soto, dice 4, por razones de interés público en el área de la salud pública, de conformidad con las condiciones y garantías establecidas en la ley. Muy bien. Si alguien se quiere agregar, entiendo que el diputado Luis Cuello se agrega como firmante de esta indicación y el diputado Gonzalo Winter también. Muy bien. En votación, señor secretario.
que Gonzalo Vinter, ¿no? Está. Esta es la indicación. No, votar en contra. La anterior, Ya. Señor secretario, Bien. en votación. Perfecto, señor presidente. Así es. Y el diputado Vinter, el diputado Cuello, que recoge Cuello. las buenas ideas de nuestro gobierno. Vinter al 4. Ya. Señor presidente, entonces, en votación, como usted lo ha dispuesto, la indicación por usted presentada, con el diputado señor Cuello, señor Vinter, el nuevo 4 por razón de interés público en el área de salud pública de conformidad con las condiciones y garantías establecidas en esta ley. Bien, diputada señora Camila Flores, la indicación. Sí, gracias, don Patricio. Me parece que es más completa la indicación que ha presentado el diputado Sánchez, por lo tanto voy a votar en contra la indicación del Ejecutivo y de los colegas de la comisión. En contra. Ya. Sí. Don Raúl Leiva. Andrés Lonton, por favor. Al final. A favor. A favor. A favor, entonces, don Andrés Lonton, ya. Gracias, diputado Don Lonton. Luis Sánchez, por favor. En contra, señor secretario. En contra de Luis Sánchez. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor, don Gonzalo Vinter. Don Luis Cuello. A favor. A favor, don Luis Cuello. Señor presidente. Señor secretario, yo voto a favor. A favor también. Señor presidente, la indicación ha sido aprobada por 4 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Y ya con eso terminaríamos con el... En consecuencia queda aprobado el artículo 7º. Colegas, estamos a 2 minutos de concluir el tiempo de esta comisión, por lo tanto, habiéndose cumplido el objetivo de esta convocatoria, se levanta la sesión. Muchas gracias.